Hola, buen día. Esto es Howard CryptoSpacer. Vamos a continuar con el juicio de Copa contra Craig Wright para determinar la identidad de Satoshi Nakamoto. Bueno, cabe mencionar que en este segundo día estamos haciendo una reseña de una narración de... Hay una persona en Twitter que fue al juicio y está narrando en viva voz desde su perspectiva lo que está pasando en el juicio, y nosotros estamos haciendo una narración y una recopilación de lo que él está diciendo en algunas partes, resumiéndolo y tratando de reflejar lo que él está escribiendo, y por eso hacemos referencia y damos gracias al usuario de Twitter o de X @369BUSD. Bueno, pues continuemos con el segundo día. En el segundo día la solicitud era para que Craig agregara más evidencia y Copa para detener párrafos de la 11ª declaración del testigo, y el señor Sherrill ha sugerido que sus documentos adicionales tienen problemas y no son precisos, que estos documentos adicionales tienen problemas y no son precisos, pero dicen que la razón por la cual no lo son es que puede ofrecer un sesgo perjudicial. Se pidió a Craig que ofreciera una declaración de respuesta final a las acusaciones de fraude, y entonces había documentos adicionales que requerían retrasar el caso 3 semanas. El Dr. Wright dice que esos documentos son fundamentales para su caso. Copa afirmó que varios de los documentos adicionales eran falsificaciones. Copa dice que se debe trazar una línea y que el juez está de acuerdo, y dice que el Dr. Wright debería sentirse muy afortunado de que en esos documentos hayan sido presentados, y extremadamente improbable que se agreguen más documentos como prueba para el resto del juicio. Sostiene que las reglas del documento han incorporado un conflicto entre la declaración y los requisitos legales, y que este conflicto se ha materializado. En este caso, Shoesmith no pudo firmar el documento. Wright 11 debería reflejar la realidad, y Shoesmith no puede proporcionar los documentos de cumplimiento porque no sabemos qué medidas se tomaron para garantizar el cumplimiento. El Dr. Wright tuiteó 2 documentos de Copa que no se habían presentado como prueba. Las normas no puede discutir un testimonio con nadie más y no debe abstenerse de continuar publicando en las redes sociales. Es decir, creo que Craig Wright tuiteó alguna evidencia, y pues no está permitido establecer comunicación a través de redes sociales durante el juicio. El segundo punto se refiere a la publicación del documento Wright 11, y bueno, de ahí el tribunal no ha decidido si la prueba es admisible, y el hecho de que haya sido admitida como prueba no debe ser motivo para que sea. No les importa que algunos de los documentos se publiquen con partes redactadas en el documento, oscurece las partes jugosas. 17 pasajes. Con una gran sonrisa en su rostro, el juez Mellor pide una respuesta de los abogados de Craig Wright. Creen que la cadena de custodia es una solicitud razonable, y sobre la cuestión Wright 11 llama la atención del señor sobre las reglas, y luego cita el código legal abierto a inspección a menos de que se indique lo contrario. Creen que la preocupación es infundada y no hay bases legales para no querer que se presente, y la única persona que tendría problemas con ella es la persona que Craig ha difamado y no el acusado. Pero Shoesmith también acepta la redacción si el juez así lo desea. El juez se levanta para que se puedan redactar 17 párrafos del documento Craig 11, y esperamos a que Craig se levanta y pasa junto a todos los abogados de Copa y sube al estrado para el contrainterrogatorio. Sostiene su libro sobre una Biblia y jura lealtad y nada más que la verdad, con un resaltado en nada más que la verdad. Shoesmith pregunta si sus afirmaciones son ciertas y le pide que confirme las 2 afirmaciones y muestra el documento Wright 1.
Muestra las firmas para confirmar que Craig ha firmado todos estos documentos, confirman que son testimonio verdadero. Accidentalmente pusieron el 11 arriba por error por un segundo. Pregunta si todos estos documentos son su firma y el contenido es veraz. También hay 3 declaraciones en el reclamo principal de BTC que están firmadas para confirmar que él las firmó y que todas son 100% veraces. ¿Algunas veces ha falsificado un documento en su afirmación de ser Satoshi Nakamoto? Craig responde no. Copa dice que mirarán documentos que creen que son falsos, no es correcto. Reproducen un video de una entrevista en YouTube con el señor Brendan Jay. Le preguntan si acepta que fue la entrevista que le dio. Él dice que sí, pero no recuerda la fecha. Y luego resalta un artículo del 9 de diciembre de 2019, un artículo de Jay Storr y de un filósofo racionalista japonés. La página 3 muestra una captura de pantalla que obtuvo en la entrevista en video y pregunta si estamos en el título de acceso 05-2017. Dice que estaba sosteniendo el artículo para hacer referencia al origen del nombre. Van a un artículo mediano en su blog llamado Evidencia y Derecho y luego leen partes del mismo. Habla de usar su tarjeta de crédito para comprar el dominio, del dominio bitcoin.org. Aparece que una entrevista que tuvo Craig y Craig no recuerda esta entrevista. Dice que la identidad se puede demostrar al tener extractos de tarjetas de crédito y Craig dice que la forma en que está escrita y transcrita es incorrecta, pero está lo suficientemente cerca. Él dice que tengo un extracto bancario y un extracto de la tarjeta de crédito y que el banco los tiene durante 25 años, así que no puedo cambiarlos porque el banco tiene los registros. Muestran la captura de pantalla del correo electrónico de Craig escribió a Jimmy Chuen que había sobre la tarjeta que usó para comprar el dominio. Jimmy estaba trabajando en un nombre de Craig como abogado. Él dice que el número es un número de tarjeta de débito que tiene y dice que Amanda anotó su antigua tarjeta de crédito porque tenían una tarjeta de débito. Su tarjeta de crédito muestra que el producto del navegante anónimo y dice que se pagó con su tarjeta de crédito y se proporcionó el pago antes del 2006 y luego usó una cuenta Web Money de Nueva Zelanda para comprar el dominio. La captura de pantalla parece mostrar un número de tarjeta que coincide con la tarjeta de crédito que él y Craig agredieron. Afirma que Amanda Govern envió estas capturas de pantalla para el reclamo de ira. Asimismo, dice que dio este regalo de los acontecimientos después de la muerte de Amanda. No lo dijo en un foro público, pero fue mencionado en el tribunal de Ira Killman. Él dice que esas capturas de pantalla le fueron arrojadas. Amanda fue una persona que declaró que Satoshi Nakamoto era Craig Wright, como nota. Bueno, también les dijo a sus abogados que en el caso de Ira, lo mismo que les dijo a McGovern y a los otros abogados. Amanda le dijo a Craig que un usuario de Reddit se los proporcionó. Y Craig pensó que no eran genuinos, los envió a Jimmy para que los verificara. La declaración del testigo ahora se muestra en una pantalla y el lee. Amanda Govern envió esas capturas de pantalla el 9 y 10 de junio de 2019 y no pensó que fueran reales, por lo que se las envió a Jimmy para que se verificara la validez de las capturas y no pensó que pudieran ser suyas, porque no era así.
No tengo acceso a esa cuenta que estuvo cerrada durante 10 años. El abogado dice que debería comunicarse con el banco sobre los registros falsos y Craig dice, ¿por qué? ¿Quién llama al banco por capturas de pantalla cuya información no coincide y enviadas aleatoriamente en Reddit? Cuando se dio cuenta de que era fraudulento, pensaste que eran para ayudar o perjudicar. Él dice que no lo sabe y la gente intenta ayudarte y en realidad te perjudica. El abogado dice que cuando su abogado publicó esos documentos y no reveló que eran falsos, Frontier no mencionó que eran falsos y se admitió por primera vez como falsos en 2023 e inmediatamente les dijo a sus abogados que eran falsos cuando los recibió. Parece que Frontier quería usarlos para beneficiar a Craig Case y Craig los proporcionó como verdaderos. Craig dice que existe una diferencia entre las tarjetas de crédito y la línea residencial. Uno tiene 10 y otro tiene 25 años. Craig acepta son falsos. Copa dice que alguien falsificó estas capturas de pantalla. Él dice, como dije, que Westmark fue quien compró y le muestra comprobando esa empresa durante años y no el número que tienen, y lamentablemente la empresa entró en liquidación, por lo tanto no puede acceder a los registros anteriores. El abogado de Copa ha golpeado a Craig con 4 golpes fuertes y Craig los desvía con un razonamiento tranquilo y conciso. Luego el juez pide un descanso para Craig después de un último punto, hablando de que la practicidad de registrar Bitcoin como bitcoin.org. Bueno, y entonces se dice que Craig ofreció un documento específico que prueba su compra y Craig dice que el documento incorrecto y que debería ser un documento del sitio de vista que utilizó y que los números de documentos son incorrectos. El juez sonríe amistosamente a Craig y le dice que no hable con nadie durante los descansos. El tribunal presenta la declaración del testigo de Craig sobre cómo compró el bitcoin.org y ese Craig dice que no pudo contar con la información y dice que usó una de las tarjetas pero no recuerda exactamente cuál. Podría ser una reserva de libertad, podría ser una Visa, solo recuerda que una tarjeta, no ya sean dólares o cualquier otra cosa, por lo que no sabría, la empresa cerró y por lo tanto no está reteniendo deliberadamente información que acaban de cerrar. Por lo tanto, no se puede acceder a él. Copa dice que su ex abogado pudo confirmar que había hecho, pero como lo despidió su relato, no pudo ser verificable. Se mueven a los videos de acceso a la cuenta vista. Los archivos son del 20 de junio de 2019. Reproducen un video en la pantalla. Habla del texto de pie de página del video que está fechado en 2009, pero el pasaporte que sostiene dice 2010. La solicitud 2 es para todos los correos electrónicos de Satoshi y la respuesta de Craig fue que ya no tiene acceso a esa cuenta y no mantuvo registros de los correos electrónicos registrados en esos correos electrónicos. Craig dice que no mintió, pero que no dio información completa debido a lo descontento que estaba. Pusieron el documento BlackNet del proyecto de Morgan, que se utiliza como prueba de que Craig es Satoshi. Los archivos fueron copiados del proyecto de Morgan BlackNet de los servidores de The Morgans. Muchas personas tuvieron acceso a esta copia que data de 2002. Dr. Maiden dice que el documento era de 2014 y Craig no está de acuerdo. Dice que el documento original se presentó en Atoll en 2002 y estuvo disponible para más de 300 personas a lo largo de los años. Y la idea de que lo que ahora se llama Metanet. El original era un documento y se convirtió a un PDF. No lo sabe porque ya no estaban en The Morgan. Basándose en la prueba, dice que se sabe cuando se creó el documento. Craig dice que era 2002
y el documento era materialmente el mismo, y que tal como se presentó en 2002, este material es el mismo. Hay documentos que tienen el 2002 y otros tienen otros metadatos, y dice que hay varias versiones y simplemente se eligieron esta versión. El resumen tiene una sensación similar al documento técnico, y Craig dice que replica el marco temporal, y Coppa dice acepta que contenga palabras y oraciones similares al documento técnico. Craig habla de cómo él y otros en aquel entonces sintieron que era necesario ser anónimo, pero llegó a aprender que tenía que ser predominoso en lugar de anónimo. Craig dice que el Coppa no entiende qué es una transacción si envías un correo electrónico, que es una transacción si no cuesta. ¿Cómo detienes los ataques? Y lo que dice es usarlo. Cuesta un pequeño ataque, cuesta mucho. Coppa lee los documentos y dice lo que describen, y Craig dice que no, y luego explica cuál es el tecnicismo del software del cable trampa. Los abogados le impiden continuar. El abogado de Coppa dice que son cosas diferentes, y Craig dice que no. La analogía es muy similar y el fraude de los clics es costoso. El ataque tiene que gastar millones. Los buenos actores y usuarios gastarían cantidades fraccionarias. Y dice que la relación es muy fiel a la relación de Bitcoin, y el abogado dice que todas las son técnicas informáticas básicas, y Craig dice que esta era una tecnología innovadora en ese entonces, y dice que la estaba construyendo para la red NEPA. La enviaron una red de muy baja latencia en un momento en el que nadie lo creía. El abogado lo detiene y lo hace seguir adelante. Craig comienza a explicar por qué el documento es muy relevante y cómo esas características tecnológicas que estaban creando años antes de Bitcoin son extremadamente relevantes para Bitcoin. A las páginas 11 y 12 hablan de cómo la contabilidad financiera no tiene relevancia para la red negra. Craig está diciendo cosas que no entiendo, y también creo que el abogado Coppa tampoco entiende. Parece que está leyendo un guión, y cuando Craig da una respuesta pide seguir adelante para no poder dar una respuesta larga. El abogado intenta decir que son los primeros documentos, y Craig le demuestra al abogado que el control de versiones en el documento muestra que el control de las versiones está arruinado porque no se actualizó. Se muestra una comparación de dos documentos en la pantalla para ver si son iguales, y Craig está de acuerdo. Los siguientes dos documentos no coinciden con una versión faltante del documento que puede completarse, y básicamente muestran que la versión anterior del documento, y Coppa dice la razón por la que no tiene transacción y por qué la etapa 4 no está en el presupuesto, y dice que era un atoll en una subvención, no un debate fiscal, y como no se terminó el periodo del año en el que se concluyó. Y ya de ahí aparece una transacción del caso Clayman, y dice que estaba diciendo que había partes del libro blanco y otros créditos criptográficos que se remontan al 2002. Craig dice que el proyecto original que condujo a Bitcoin comenzó en ese momento, incluyendo la bolsa de valores, Lazarus, Suzy y el original. Y los toques originales que se usó fueron el código de operación. Coppa dice que la revisión original de los documentos controlaba este último, pero la versión posterior sí. Craig dice que no. Craig dice que ambos documentos son documentos reales, uno justo antes y publicado, ya que el documento posterior necesitó tiempo para completarlo con la parte faltante del resumen. Documentos sobre una solicitud de impuestos para la concesión del proyecto Spider, que no dice nada sobre la moneda digital. Craig dice que tienen que desarrollarse
por lo tanto solo puede obtener el dinero que ha gastado, por lo que puso un proyecto actual en el que había gastado dinero y que iba a reutilizarlo para el nuevo proyecto. El año siguiente la presentación se extendería en la red negra cuando se estuviera terminada y si hubiera utilizado el dinero. Muestran el documento como una versión actualizada de la fecha y dice que se trata de una red cifrada y que no tiene nada que ver con créditos criptográficos. Craig dice que no, utiliza créditos criptográficos de una manera que es muy apropiada. Craig dice que no falsificó ningún documento y habla sobre las etapas del camino de la red negra: etapa 1 por un año, etapa 2 para el año 2, etapa 3 para el año 3. Debes de recibir el pago por la cantidad que has hecho, no por la cantidad que harás en el futuro. A Craig se le muestran todas las páginas del documento de números enteros y dice que el abogado está ignorando la terminología clave. Para presentar una solicitud para el proyecto debes crear algo nuevo, no solo tecnología estándar. Craig dice que esto describe a Spider y el abogado dice que escribe otros proyectos y Craig dice que no, es Spider. Se le recuerda a Craig que no hable con nadie y ahora hacemos una pausa para almorzar. El juez de Craig Wright habla del calor sofocante de la habitación y no es propicio para la salud. Bueno, Craig dice que esto no escribe a Spider y el abogado dice que describe otros proyectos y Craig dice que no, es Spider. Se le recuerda a Craig que no hable con nadie y ahora hacemos una pausa para almorzar. El juez de Craig Wright habla sobre el calor sofocante que hay en la habitación y que no favorece un entorno saludable. Se está monitoreando la temperatura y otros tribunales para ver si la temperatura es más baja. Y el juez dice que hace mucho más calor aquí. Ahora hacemos un descanso ahora vuelven a Blacknet y una publicación de Twitter que hizo sobre Blacknet. Bueno, destacan un post del 10 de febrero sobre la red negra. Dice que sobre Blacknet, pues dice que lo mencionaba como Blacknet, no como blockchain. Y ese Adam atrás de la referencia y el intercambio de información, Handcash. Bitcoin no fue diseñado para hacer solo dinero, fue diseñado para ser un servidor de marca de tiempo, un servicio de auditoría mucho más. Habla sobre los nodos en el resumen de Blacknet y luego va al documento técnico de Bitcoin para comparar la similitud y Craig: sí, lo escribí a ambos. Ahora se coloca una cita de la página de Web Money en la pantalla y habla también que los nodos honestos controlan a mayor parte de la red y luego se compara nuevamente el documento técnico y Craig dice tiene múltiples versiones y no tiene una versión lineal de funcionamiento exacta. Como dije, ahora se coloca una cita de su página de Money en la pantalla y habla también que los nodos honestos controlan a la mayor parte de la red y luego se compara nuevamente el documento técnico y Craig dice que tiene múltiples versiones y no tiene una versión lineal del trabajo, exactamente como dije en el espacio BUSD. Él destaca que no trabaja linealmente, exactamente como dije que lo hacen muchas veces muchas personas ASPI, y yo también lo hago cuando trabajo en proyectos. No todos tienen que trabajar en línea. Hablan sobre el lenguaje del artículo de investigación de la red negra o de Blacknet y que él actualizó el artículo cada año que lo presentó. Dice que la imagen que usa en Twitter es un amshot del proyecto para mostrar que aquí es donde comencé y aquí es donde terminé. Y dice que el abogado supone que trabaja en una línea y luego nunca regresa.
Dice que le encanta reescribir cosas y comprobar el original para ver cómo se compara y si lo ha mejorado con las reescrituras. Y de ahí dice que lo ha presentado varias veces y el abogado sigue intentando poner palabras en su boca. Craig dice que puede cortar y pegar su propio trabajo en cualquier momento y dice que lo intenta hacer es sugerir que copiar y pegar es plagio. Craig dice que es mejor con el código que con las palabras y dice que no hay preferencia en esto y dice que se concentra en la parte equivocada y que esa parte no está resaltada por ningún motivo porque estaba resaltada. Él dice que no es engañoso porque no ha mentido. Están diciendo que ha pasado más de 15 años de su vida con 30 títulos y múltiples doctorados para lograr el trabajo de su vida y eso es engañoso para Craig. El documento de Morgan, que resalta nuevamente y dice el resumen, coincide perfectamente con el del tweet, por lo que agregan una comparación para ver si coincide y Craig dice que sí coincide. Él dice que en resumen solo incluyó la versión posterior y Craig dice que no es lo que dice. Dice que no es el resumen del documento técnico y él dice que sí. No es el resumen del documento técnico y luego pregunta si le gustaría poner el resumen del documento técnico junto al resumen y él enseña que son claramente diferentes. Craig continúa criticando al abogado por su error al intentar establecer que el resumen de la red de Blacknet era el mismo que el de la red de Bitcoin. El abogado pregunta por un momento, parece un poco confundido, ahora lee un antiguo testimonio. Dice que lo modificó, no lo copió. Nuevamente el abogado intenta tergiversar la verdad nuevamente, ya que en 2001 no dijo que contiene el documento técnico de Bitcoin y dice algo similar no significa exactamente lo mismo. Copa dice que el link no sabía que era la red negra o Blacknet y que acababa de sufrir una vasectomía doble y estaba tomando muchos medicamentos de quimioterapia y nunca preguntaron sobre su estado médico. Su testimonio en ese momento fue, en mi interpretación, para que dejara de intimidarla en un momento débil, por lo que la negación era la opción más fácil para escapar de una solicitud de la... Hablan de que la información no podía contener la información que en esa fecha y Craig dice que en la cadena de custodia es relevante porque los datos se reescriben en los discos duros, por lo tanto no importan los datos iniciales, importa que el documento exista y punto. La cadena de custodia especifica que el CD virtual y una imagen ISO es un software, no un CD físico. Es una base de disco virtual guardada en un servidor como imagen. Se toman un descanso de 5 minutos, hablan de que Lynn pregunta si tienen algún problema para responder el argumento que acaba de someterse a una doble mastectomía y tomar opioides, por lo que no quería que lo arrestaran a un testimonio que no quería dar. Hablan del primer párrafo sobre redes de mundos pequeños como Bitcoin y hacen referencia a la teoría de la preperculación. Luego entran los detalles técnicos del documento. Craig confirma que ve todo lo que el abogado pregunta. Copa dice que el documento muestra la red mundial pequeña y Bitcoin, y Craig dice: trabajo en redes mundiales pequeñas de crédito a su creación de Bitcoin. Ahora continúa diciendo el señor Maiden, concluye que fue creado usando una versión MAT tipo 6.9 y PATS está de acuerdo en que el documento no era auténtico o estaba manipulado con terminología variable y un luchador por la libertad de un hombre es un terrorista de otro como analogía, y Craig lo detiene como diferente de lo que el experto pretendía que fuera. Craig entiende que se ha cambiado
en algún momento, no se ha manipulado, lo que genera una mala intención en lugar de un uso casual. Y ya de ahí sacan el documento en a Small World Network, leen un ejercicio de página y dicen que hay una sorprendente similitud entre el documento y el documento de Craig. Y Craig dice que ha leído este documento varias veces y que fue una base importante para Bitcoin. Muestran múltiples referencias con idénticas a Craig en los documentos, y Craig sí, son referentes en prácticamente todos los documentos, ya que esta es la base de su creación y todas las partes se unen. Él dice que Craig fue copiado de este artículo, y Craig dice que no. Usa partes para sus ediciones en sus propias notas, pero el artículo publicado lo escribe originalmente, y Coppa insinúa que veremos más adelante si aparecen escritos idénticos de otros editores en cualquiera de los Craigs. Los artículos publicados. Admite abiertamente que utiliza el trabajo de otros, lo redacta y lo mezcla con su propio conocimiento para crear una obra única. Cree que está de acuerdo en que hay referencias similares porque ambos llegaron a la conclusión de esos autores. Veo esto como que mi maestro, es un tipo de analogía más sabio. El señor Maiden descubrió que había metadatos incrustados en una cadena de texto que encontró metadatos sobre Link Wright. Confirmó que esas marcas de tiempo debían haber sido manipuladas, y que dice que si están equivocados, ya que asumen que un entorno de usuario doméstico en lugar de un entorno de trabajo empresarial, simplemente acceder al que puede cambiar el metascript. El abogado dijo que no lo habría, y Craig dijo que ha demostrado que puede hacer esto una conversión comunitaria. Él insinúa que los rumores de Craig no son mejores que Maiden y Pat no son imparciales, y Craig dice que no quería plaques y considera al Dr. Pat como psicólogo y no tiene una calificación de seguridad de TI o SAN, y sí, dice que están poco calificados en comparación con él. Un documento de confianza que fue redactado en 2008 escrito por Craig y Maiden. Dicen que los metadatos internos tienen metadatos para 2008. Eso equivale a una edición de 453 veces, y su revisión número 2, Craig dice que si lo abres, el citrus no tienes que guardar, lo dejas ejecutándose en la aplicación en lugar de como lo aplican como si hubiera cambiado ahora. Y dice que las herramientas que utilizó el experto no las ha examinado. Coppa dice que en realidad fue creada en formato .dots y luego importada. Craig dice que es incorrecto. Este formato es un XML que es diferente, y dijo que su declaración en el software en Word guarda formato XML y XDR. Puede importar datos de autoría y pueden capturar información y tenerla toda actualizada. Craig dice que todas sus herramientas son inusuales. Craig no está de acuerdo nuevamente porque ha estado ejecutando servidores Citrix desde aproximadamente el año 97, por lo que está totalmente en desacuerdo, y dice que si lo hubiera editado habría otros marcadores que resaltarían en la edición, pero no están allí. Luego Craig se le muestra nuevamente metadatos internos relacionados con 2011, y luego establecen una conexión con otro documento que se extraen con conclusiones de un documento sobre Bitcoin, y Bitcoin que creó, que es una versión larga del documento de Bitcoin. Ningún hallazgo loco dice que los datos sin procesar de este archivo tienen texto integrado. Craig está de acuerdo con toda la experiencia visual de los abogados en la lectura de los documentos. Maldita sea, este abogado es bueno, preparándose la conclusión del señor Maiden, lo que
no está de acuerdo con Craig y Craig dice que la gente se ocupa de su edición y tareas menores, por lo que no sabe en qué manos ha llegado el documento ni cómo se ha modificado. Las referencias 15 no son del pasado 2008 y luego utilizan artículo de análisis de modelos para abordar la epidemia de difusión de sistemas de mundos pequeños. Craig dice que sí usó su trabajo mientras estudiaba en Newcastle y debido a que Newcastle tiene mucha investigación médica no publica esos artículos, pero es información que usa para establecer propios artículos reescritos y que muestran el documento de anotaciones matemáticas. Coincide con una anotación en su página que no tenía matemáticas ni ecuaciones y el documento original sí tiene las ecuaciones matemáticas. Bueno, y ya de ahí el señor Maiden ha comparado el artículo de Craig Wright con el artículo de ResearchGate para comparar las similitudes y Coppa dice que son iguales y Craig no. Cuando toma sus notas usa el trabajo de la gente directamente como sus notas, pero cuando publica su trabajo siempre cambia para no plagiar. Él dice que tenía artículos previos a la publicación y Craig dice que estaba estudiando de ciencia de datos y a los investigadores les gusta compartir esta en el corazón de la información. La información se compartiría entre pares antes de la publicación. Entiendo el argumento de Coppa, pero Craig dice que sí, son iguales porque copié el trabajo de otras personas en mis notas, pero él siempre cambia el borrador final para publicar, para no plagiar el trabajo de otras personas, como investigador médico haciendo estadísticas de datos. Bueno, se descansa un breve momento y ahora regresan. Coppa dice que está impresionado con Craig usando un traje de 3 piezas con esta temperatura. El paso de un documento que no se encuentra entre los documentos de confianza primarios, que es una firma de su maestría de la Universidad de Newcastle, se ubica a su profesor Richard Gurlat de 2005. Coppa dice que hay características claras que en el documento que no son comunes, como la cadena de bloques y la subversión de los atacantes, que son similares al documento técnico de Bitcoin. El libro blanco de Bitcoin dice que hay un extracto sobre la carrera entre la cadena honesta y hasta ahora todo lo que el abogado sugiere con lo que Craig está de desacuerdo. El señor Maiden dice que ha insertado y editado secciones del white paper de Bitcoin para crear que el texto que ven aquí. Craig no está de acuerdo. Es entonces cuando Craig nunca ha revelado los documentos que utilizó y nunca ha revelado el documento que utilizó porque ya no existen. Antes de 2005 dicen que tenía varios documentos que se transcriben por palabra en el libro blanco de Bitcoin. Comenzó a redactar el libro en 2007 y Coppa dice que tenía que ver con las interacciones anteriores y que muchas partes son iguales, pero el polvo es diferente. Vuelven a mostrar un periódico de la Universidad de Newcastle y le piden a Craig que confirme todo lo que ve. Son muy buenos para detectar la diferencia, tienen sentido en el nombre, sea pájaro y pájaro. Simplemente les gusta que confirme que no es ciego. Este documento no contiene ninguna información sobre Bitcoin y luego Maiden encontró un contenido incrustado en el documento anterior que no estaba presente en su apariencia. Pero los metadatos dicen que las preguntas universitarias estándar estaban incrustadas en los documentos. Dice que fue un documento precursor que editó para crearlos a ambos. Y dicen que nunca proporcionó el documento precursor y Craig dice que no lo tiene. Coppa comete un error y hace una pregunta en referencia a un documento equivocado. Dos documentos, uno de tarea completada y otro en el cursor pregrado. Una maestría se asienta sobre una licenciatura de alto nivel y luego trabajos en proyectos. Coppa pregunta cómo entendería el estadístico de la tecnología de nodos. Y Craig dice, no, es que no se trata de nodos.
y de cadena de bloques, sino más bien de la carrera de la cadena. Copa dice que para que alguien entienda esto necesitaría entender Bitcoin para entender el proceso de competencia y puede entender el modelo de competencia sin tener que entender blockchain. Craig dice esto se remonta a la década de 1970, por lo que es así. Bueno, entonces Craig acepta que lo que dicen sus antiguos tutores porque tenía razón. Chistes de Copa allá. Craig explica el proceso graduado entre el posgrado y la maestría. El comentario del juez antes de terminar del juicio fue revelado. Dijo: lo bueno de estar en el estrado de los testigos es que no lo molestaría el abogado esta noche y podrá tener una noche de descanso. El día 2 está terminado. Bueno, eso fue el día 2. Vamos a ver cuánto tiempo. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Si les gustó el video, por favor de darle un like y suscríbanse. Nos vemos el siguiente video. Adiós.